Pueden tomar su lugar, hermanos. Hebreos capítulo 7, por favor. Vamos a estar considerando hoy el ministerio de Jesús. Y cuando hablamos del ministerio de Jesús, quiero pedirles que se enfoquen en el hecho de que Jesús está obrando a favor nuestro. Él está haciendo algo por nosotros. Y es un ministerio único, es un servicio que va más allá de lo que podamos imaginar. Porque recuerden, Jesús es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate, Dios nos está ministrando, nos está sirviendo a cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar en el versículo 20 del capítulo 7 y vamos a ir a través de cada versículo hasta llegar al capítulo 8, versículo 6. Vamos a estudiar esa sección hoy. Y una vez más, la intención es que al final del día, al salir de acá, podamos apreciar lo que Jesús está haciendo por nosotros como ministro. Veamos, por ejemplo, en el versículo 20 al 24, el ministerio de Jesús, hermanos, es algo inmutable. Vean el versículo 24, por favor. Dice, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿cómo? ¿Qué clase de sacerdocio? Inmutable. La palabra inmutable quiere decir que no cambia. Es un sacerdocio que no cambia. Y eso es buenísimo, hermanos, porque quiere decir que lo que Jesús está haciendo por nosotros es constante y no va a cambiar. Ahora, vean allí en el versículo 20, dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, hablando de los sacerdotes que estaban trabajando en el tabernáculo, como ya leímos antes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vean aquí el asunto. Jesús fue ratificado por Dios, Dios lo aprobó, hizo un juramento. Ahora dice ahí que los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento. En otras palabras, lo único que pasaba es de que si tú eras hijo de Aarón, el hecho de que eras parte de la genealogía te daba el derecho de ser sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Todos los descendientes de Aarón van a ser sacerdotes. En particular cierta tribu, la tribu de Leví. Y nunca Dios se apareció para jurar que ellos iban a ser sacerdotes. Nunca Dios respaldó a ellos. Lo que les respaldaba a ellos era el hecho de que Dios dijo que iban a ser sacerdotes porque eran descendientes de Aarón. Eso era todo. Era un sacerdocio bajo ciertos requisitos. Pero en el caso de Jesús es diferente, hermanos, porque aquí dice en el versículo 21, juró el Señor, Dios mismo juró. Y recuerda que Dios no se arrepiente, ¿verdad que Dios no miente, hermanos, si Dios no cambia? El carácter de Dios es sólido, es firme, por lo tanto, tú puedes descansar tranquilo de que todo lo que Dios dice es verdad, porque Él no miente, Él no se arrepiente. ¿Y qué es lo que dijo Dios de Jesús? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el sacerdocio de Jesús es sólido e inmutable, incambiable, porque Dios lo está respaldando. Está aprobado por Dios. Ahora, vean en el versículo 22. Por tanto, dice Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador. El énfasis es en la palabra fiador. La constancia, la solidez de lo que tenemos en Cristo es porque Él lo garantiza. Dios respalda a Jesús. Y Jesús, quien es también Dios, garantiza nuestra salvación. ¿Qué más queremos? Un buen combo, ¿no? Dios respalda lo que Jesús hizo y Jesús garantiza lo que el Padre ha prometido, darnos vida en Él. Así es que tú puedes descansar tranquilo, siéntate y relax. No tienes que sudar la camiseta, no tienes que estar preocupado por tu salvación. Porque Dios respalda y Jesús garantiza. Recuerden lo que la Biblia dice. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo el mundo, por medio de ese sacrificio en la cruz, tuviera la oportunidad de salvarse. ¿Quiénes se salvan? Los que creen en Jesús.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para que la provisión de salvación se haga efectiva en mi vida? Tengo que creer en Cristo Jesús. ¿Qué tengo que creer? Que Él es Dios y que Él murió en la cruz para pagar por mis pecados y que su obra es completa. ¿Cuántos lo creen? Así que relax, tranquilo, siéntate calmado, porque Dios lo respalda y Jesús lo garantiza. Ahora, ustedes y yo sabemos que en nosotros vive el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el sello, es el imprimatur de que tú y yo somos propiedad de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Así es que la Trinidad o Triunidad trabajando a favor nuestro. Vean aquí hablando de la inmutabilidad, algo interesante en el versículo 23 y 24. ¿Por qué es inmutable? ¿Por qué no cambia? Porque Jesús vive para siempre, hermanos. Y los otros sacerdotes, nota, llegaron a ser muchos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? Muchos. ¿Por qué eran muchos sacerdotes? ¿Por qué no fue uno solo? La razón, debido a que por la muerte no podían continuar. Tiene sentido, ¿no? ¿Cuántos pastores va a haber en esta iglesia? Muchos. Porque me voy a morir, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yeah, amén. Eventualmente se va a morir. Claro que me voy a morir. Gloria a Dios por eso, imagínense. ¿Y qué va a pasar cuando me muera? Alguien más tiene que continuar. Y así va a ser siempre. Nadie es eterno. Y la razón por la cual el ministerio de Jesús es incambiable es porque Él vive para siempre. No es como los otros sacerdotes, que eran mortales. Aquí dice, debido a que por la muerte no podían continuar. 24. Mas pero por lo contrario, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús nunca muere. ¿Pero qué no murió en la cruz? Claro que Él dio su vida por nosotros. Él en la cruz murió por ti y por mí. Pero al tercer día resucitó. Y vive hoy. ¿Cuántos están seguros de que Cristo está vivo hoy? ¿Verdad que Él vive? Está más vivo que tú y yo. Y eso es buenísimo, hermanos. Porque nuestro Dios vive para siempre, es eterno. Y lo cual refleja el hecho de que tú y yo vamos a ser eternos también en su presencia. Porque prometió darnos vida. Ahora, veamos una vez más el ministerio de Jesús. Es incambiable. Porque Dios lo ratificó y porque Él vive para siempre. Pero también veamos lo que Jesús hizo a favor nuestro. Él obró, Él actuó algo que nos favorece. Y esto es atractivo al paladar porque es algo sabroso y sustancioso. Vean lo que dice el versículo 25. Dice, por lo cual puede también salvar. ¿Qué puede hacer el Señor, hermanos? Salvar. Jesús puede salvar. Jesús te puede salvar. Jesús salva. Pero lo que me interesa que veamos es la palabra puede. Esa palabra, hermanos, quiere decir que Él es poderoso para hacerlo. Él tiene la capacidad de hacerlo. Nadie te puede salvar excepto Jesús. Él tiene el poder suficiente, necesario y único para sacar tu alma y la mía del infierno. Nadie puede arrebatar al ser humano del infierno excepto Jesús. Y por lo tanto tú y yo tenemos una salvación firme y sólida porque tiene Jesús la suficiente capacidad y poder para guardarnos del mal. Y a Dios sea la gloria por eso, hermanos. Ahora, ¿cómo es la salvación? ¿Parcial? ¿Tenemos que hacer nosotros algo para que la salvación sea completa? La respuesta es no. Vean lo que dice el versículo 5. 25. Dice el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. La Nueva Versión Internacional dice puede salvar por completo, lo cual refleja mejor la palabra. La palabra perpetuamente es la palabra por completo. Es llevar
completamente al fin un asunto. Y el asunto que estamos hablando aquí es que el Señor nos puede salvar y lo va a hacer completamente. Tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para que nuestra salvación sea completa. La obra de Jesús es completa, total, no le falta nada. Lo cual nos lleva a pensar lo siguiente: tú y yo no podemos involucrarnos, enredarnos en salvarnos por obras. No podemos hacer eso, no debemos, ni siquiera lo intentemos. La salvación no es por obras, es un acto único de parte de Dios para con nosotros, y le llamamos la salvación por gracia. Es verdad que una verdadera fe obra, actúa, y está claramente delineado en Efesios capítulo 2. Dios preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas. Una fe verdadera siempre va a actuar, obrar, hacer. No solo somos oidores, sino hacedores. Pero lo que hacemos no es para salvarnos. Es el fruto o producto inmediato de una fe verdadera. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque creemos en Jesús. No lo hacemos para salvarnos. ¿Por qué nos portamos bien? Porque la voluntad de Dios, en lo que leemos, es que nuestra vida sea apropiada y correcta. No me porto bien para salvarme. ¿Estamos juntos? La salvación de Dios por medio de Jesús es completa, no le falta nada. Así es que ponte más relax, ¿ok? Deja de sudar la camiseta, sirve a Dios, trabaja para Dios, pero como evidencia de que verdaderamente crees en Cristo, no para salvarte, hermano o hermana, porque no va a ocurrir de esa manera. Amén. Y también, si te gustan los premios, pues échale ganas. ¿Verdad que Dios premia, hermanos? ¿Dios recompensa? ¿Y al flojo, cuánto le toca? Nada. Así es que, dice aquí la Biblia, versículo 25, algo más que añadir aquí en cuestión de la salvación. Dice, puede también salvar perpetuamente, escucha esto, a los que por Él se acercan. ¿A quién? A Dios. A los que por Él. ¿Cómo puedo yo salvarme? ¿O cómo puedo llegar al Padre? Es por medio de Jesús. ¿Podré llegar al Padre a través de otra puerta? ¿A través de otro medio? ¿A través de otra persona? ¿Es verdad que todos los caminos llevan a Roma? Es un dicho, ¿verdad? Aplicando ese dicho, no todos los caminos llevan al cielo. ¿Están conmigo? Eso de que Alá es lo mismo que Jehová, solo es una religión diferente, es una mentira que viene desde el mismito infierno, hermanos. Alá no es lo mismo que Jehová. Es más, el Dios de los, más bien, el Jesús de los mormones no es el mismo que el Jesús de los católicos, ni tampoco el mismo que el Jesús de los testigos de Jehová, ni mucho menos es el mismo que el nuestro. Ah, caray, ¿pero que no es el mismo Jesús en todos ellos? La respuesta es no. El Jesús nuestro es Dios. El Jesús de los testigos de Jehová es un ángel. El Jesús nuestro murió una vez y lo vamos a ver. El Jesús de los católicos es crucificado cada misa. ¿Es el mismo Jesús, hermanos? No. No, pero tienen el mismo nombre. Bueno, yo también conozco a Jesús Ramírez. No solo porque se llama Jesús, es el Jesús de la Biblia, hermanos. ¿Estás conmigo? Estamos hablando de Jesús de Nazaret,
el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, hermanos. Es un Jesús completamente diferente. Ahora, tú y yo sabemos por lo que hemos leído, Jesús lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo eso. Él es la puerta. Así es que, hermanos, cuando hablamos del ministerio de Jesús, Jesús puede salvarnos. Él tiene el poder, Él ha hecho una obra completa y también es el único vehículo para llegar al Padre. Veamos en el versículo 25 otra cosita más en cuanto a Jesús puede salvarnos, que me encanta. Dice, vive siempre. ¿Para qué? Para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él. Y esto es garantizado, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que mi salvación es segura. ¿Por qué? Porque Él está abogando por mí. La Biblia dice, si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre. La palabra es abogado. Es una persona que te representa. Es como si fueras tú mismo. Y Él está delante del Padre. ¿Y por qué está intercediendo día y noche? Porque Apocalipsis dice claramente que el diablo está acusándonos día y noche. Tenemos a la parte acusadora y tenemos a la parte defensora en la corte celestial. Ahora, ¿quién piensan ustedes va a ganar? ¿Nuestro abogado o el acusador? El abogado nuestro, porque el acusador ya sabemos lo que le va a pasar. Va a terminar en el lago de fuego. ¿Verdad que sí? Y podemos decirle, ja, 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 ja. Ya sabemos lo que va a pasar contigo. Y sabemos lo que va a pasar con nosotros. ¿Por qué podemos cantar victoria, hermanos? ¿Porque nosotros somos perfectos? ¿Porque nosotros nos portamos bien? ¿Porque nosotros tenemos algo que ver con nuestra salvación? No, hermanos, porque Jesús tiene el poder para salvarme y es una obra completa y estoy en Él, es el vehículo y por lo tanto seguro porque Él confía, Él intercede por mí día y noche. La Biblia dice que nadie nos puede arrebatar de su mano, absolutamente nadie. Él tiene el poder para sostenerme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente creer que Él es mi Señor y mi Salvador. Y cree en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahora, todos nosotros los seres humanos tenemos una necesidad muy grande. Y Jesús, hermanos, hizo esto a favor nuestro, suplir nuestra necesidad. ¿Cuál es esta? Veamos en el versículo 26 la necesidad que tenemos. Para empezar, necesitamos un sacerdote que nos entienda. Dice el 26, porque tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, dice, nos convenía. La versión Rey Jaime, o King James, dice, tal sumo sacerdote se hizo uno de nosotros. Y esa frase implica lo que quiere decir convenir. Se convino con nosotros, se hizo uno de nosotros. Jesús se encarnó, hermanos. Jesús es Dios y vino a través de María aquí a la tierra. Dios, el Padre, le preparó un cuerpo y ese cuerpo fue puesto en la cruz por nosotros. Pero la parte que me interesa aquí es cuando dice, se hizo uno de nosotros. Él vivió entre nosotros, Él te puede entender, Él me puede entender, se identifica contigo y conmigo. Otra cosa más, observa, dice, Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hermanos, nosotros necesitamos un sacrificio perfecto. ¿Acaso no era la idea detrás del tabernáculo, hermanos? Los judíos, el pueblo de Israel, tenían que traer el cordero al tabernáculo para ser sacrificado, pero tenía que ser un cordero santo, inocente, sin mancha y apartado del pecado. O sea, tiene que ser un cordero impecable. ¿Estamos de acuerdo? Tenía que ser algo impecable, algo fuera de órbita. Ahora, Jesús, hermanos, es santo. La palabra santo allí implica que Jesús no es una persona rebelde, sin ley. Jesús mismo dijo, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Jesús vino aquí a la tierra a hacer la voluntad del Padre. Jesús nunca estuvo fuera de la voluntad del Padre, nunca hizo lo que Él quiso. Con todo respeto a nuestro Señor, nunca hizo lo que se le dio la gana, hermanos. Él vino para hacer exactamente lo que el Padre le había mandado a hacer. Siendo Dios mismo, se despojó de sí mismo y se hizo siervo, obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué, hermanos? De cruz. Lo cual nos muestra, hermanos, que nosotros necesitamos
un sacerdote no solamente que se identifique con nosotros, sino que sea impecable en la manera de ser. Y eso nos lleva a pensar, ¿cómo puedo saber yo que soy un verdadero creyente? ¿Cómo puedo saber que tú eres un verdadero creyente si estas características te persiguen? Porque tenemos que ser como nuestro Señor. Pablo dijo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Y Cristo es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hermanos, ¿somos santos? ¿Estamos viviendo, buscando hacer la voluntad de Dios? ¿O somos personas rebeldes que hacen lo que se les da la gana? Otra cosa aquí dice inocente. La palabra inocente, hermanos, implica que no hay nada inmoral en Jesús. No hay nada inmoral en Jesús. Nos lleva a la idea, hermanos, de la creación. Adán y Eva fueron creados inocentes. ¿Qué hubiera pasado si todos hubiéramos llegado desnudos a la iglesia hoy? ¿Qué hubiera pasado si todos nosotros hubiéramos entrado aquí desnudos? Ahorita en sus mentes está pasando algo que también está pasando en mi mente y se llama la falta de ¿qué? Inocencia. Estamos pensando cosas raras, ¿no? Yo sé que algunos no, son tan inocentes. Pero hubiera pasado si estuviéramos literalmente desnudos. ¿No es cierto, hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros no somos inocentes más. Y sin embargo, Adán y Eva estaban en un estado de inocencia. Estaban desnudos y no sabían ni qué ondas. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Ahora, ¿por qué los llevo a ese ejemplo? Porque eventualmente nosotros vamos a regresar a un estado de ¿qué? De inocencia. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesús así era, hermanos. Y vamos a ser como Él es. Una vez unos chicos en un retiro de jóvenes me preguntaron que, ¿y acaso no Jesús se enamoró de una chica de la cuadra o del barrio? Cuando fue a la escuela, no tuvo un high school, ¿cómo le llaman? Sweetheart. Me quedé pensando, le digo, no, mi hijo, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Jesús no vino, ¿verdad?, para enfocarse en sí mismo. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Pero ¿a poco no sé? O no vio una muchacha y empezó a filosofar, ¿verdad? Le digo, mi hijo, cálmate. Yo no te puedo decir a cierta ciencia, si Jesús o no, pero sí te puedo decir algo que dice la Biblia. Él era inocente. Y Él vivió una vida inocente aquí en la tierra. En otras palabras, nunca hubo malicia en su corazón. Estoy seguro que Jesús, en el proceso, siendo hombre, es probable que vio a una muchacha y apreció la hermosura. Pero nunca cruzó esa línea que tú y yo a veces cruzamos a causa de nuestro pecado. Porque Él fue una persona inocente. Amén. Y eso es glorioso, hermanos. Porque es lo que necesitamos. Un cordero santo e inocente. Y otra cosa más. Dice aquí sin mancha. Nota la impecabilidad de nuestro Jesús, quien se sacrificó a sí mismo. Es sin mancha. Quiere decir, hermanos, que nadie podía acusarlo de nada. Jesús mismo le dijo a los fariseos, hey, ¿ustedes me pueden acusar de algún pecado? Lo cual quiere decir, hermanos, que todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra fue sin pecado, hermanos. Nadie podía acusarlo de haber hecho algo equivocado. Y por eso que les digo, esas características deberían perseguirnos como verdaderos creyentes. El buscar ser santos, inocentes y también, hermanos, que no haya nada de que puedan acusarnos. Otra cosa más, apartado de los pecadores. Hermanos, es verdad que Jesús comió con prostitutas, con publicanos. Es verdad que Él convivió con ellos en el buen sentido de la palabra, comiendo, porque Él mismo dijo, yo no he venido a los santos o a los justos, sino a los pecadores. Pero cuando dice aquí apartado de los pecadores, lo que está diciendo, hermanos, quiere decir que Él no conoció pecado, Él no hizo pecado, no hay pecado en Él, vivió sin pecar. Anduvo entre ellos, pero no hizo absolutamente nada de lo que ellos hicieron. Eso implica apartado de los pecadores. No quiere decir que no se rozaba con ellos o que estaba entre ellos, estuvo entre ellos. Y eso nos lleva a pensar lo siguiente, como verdaderos creyentes. Estamos entre pecadores, hermanos. ¿Verdad que sí? Aquí hay pecadores. ¿Algún pecador entre nosotros hoy? Qué bueno.
Ocupamos pecadores aquí, ¿no? Porque si no, le vamos a predicar al coro. Pero, hermanos, estamos entre pecadores por todos lados. Aún nosotros mismos a veces cometemos errores. Pero, ¿cuál es el punto aquí cuando lo aplicamos a nuestra vida? Hacer lo que Jesús hizo. Yo estoy contigo aquí, somos cristianos los dos, y en algún momento a lo mejor voy a hacer una tontería. A lo mejor empiezo a hablar mal de algún hermano. ¿Qué tienes que hacer tú? Apartarte de mí en ese momento porque soy un ¿qué? Pecador. No participes del chisme, no participes de lo que estoy haciendo. Y yo de la misma manera, tengo que apartarme de cualquier cosa que tenga que ver con el pecado, sea quien sea, hermanos. Y aún, mucho menos si son gente que no conoce a Dios. Cuando me invitan a las fiestas y todo eso, y va a haber paganos, siempre me avisan los cristianos. Pastor, puede ir a mi fiesta, pero va a haber alcohol, y es que pues, usted sabe, la familia, que todo está bien, no te preocupes. Llego, hago lo que tengo que hacer y me voy para que se emborrachen en paz. Una vez llegué a la boda de uno de los chicos y estoy ahí, y entonces le digo a los de mi mesa, bueno, ya me voy para que empiecen a bailar. ¿Verdad? Y sí, ¿verdad? Le eché la bendición a todos y me fui. No les miento, tan pronto salgo del lugar, me subo a mi carro y ya uno de los chicos me manda un texto. Pastor, tenía razón, y me mandó el video. Ya andaban todos saltando por todos lados. Y está bien, bailen en paz. Bailen como Dios manda. Pero, ahora, ¿qué quiero decirles con esto, hermanos? Que Jesús estuvo allí entre ellos, pero nunca participó de nada de lo que ellos hicieron. Lo cual nos lleva a entender una cosa. Si somos verdaderos creyentes, podemos estar entre pecadores, pero ¿qué tenemos que cuidar, hermanos? No ser parte de lo que ellos están haciendo. Eso no es bueno, hermanos. Eso muestra que en verdad somos hijos de Dios. Santo, inocente, sin mancha, sin pecado, hermanos. Ahora, vean el versículo 26. Hablando de Jesús, quien satisface la necesidad que tenemos de una ofrenda adecuada, propia, impecable. Vean, versículo 26 dice, y hecho más sublime que los cielos. Más sublime que los cielos. Dice cielos en plural. ¿Cuántos cielos hay, hermanos? ¿Cuántos? 3. El primer cielo es lo que tú y yo vemos. Vuelan los pájaros, los aviones, etc. Segundo cielo es el universo, donde están los planetas, donde están los astronautas y más allá de lo que todavía no hemos explorado. Pero el tercer cielo, hermanos, es donde Pablo describe, está el paraíso. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a ese hombre, hoy vas a estar conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Y Pablo cuando describe su experiencia dice, yo fui al tercer cielo, está hablando del paraíso. Y ese es el lugar, hermanos, donde eventualmente nosotros vamos a estar. Pero la Biblia dice que Jesús va más allá de eso, hermanos. Es más sublime que eso, más grande que eso. Estamos hablando, hermanos, de que cuando el pueblo de Israel traía los sacrificios, eran borregos como tú y yo los conocemos, los que nos comemos en barbacoa. Y todos ellos solamente eran símbolo de algo que venía. Este cordero era un simple cordero como tú y yo conocemos, pero este cordero es más sublime que los cielos. Más grande que todo lo que Dios pudo haber creado, hermanos. Porque es Dios. Jesús es Dios. Y Él se entregó por mí, sin mancha, santo, inocente, apartado de los pecadores, hermanos. ¿Acaso no es lo que nosotros necesitamos? Por eso entendemos que nuestra salvación es completa, porque este sacrificio, dado por Jesús mismo, quien es nuestro sacerdote, es completo. No le falta nada, hermanos. Es perfecto. Por eso, tranquilos, disfruten su salvación, porque depende de Dios, no de nosotros. Y a Él sea la gloria por eso, hermanos. Ahora, vean el versículo 27. Hablando del misterio de Jesús, Él puede salvarnos. Satisface esa necesidad que tenemos de un sacrificio perfecto. Pero vean aquí cómo Él se ofreció por nuestro pecado. Versículo 27 dice que no tiene necesidad, hablando de Jesús, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Analicemos esto, hermanos, porque esto es interesante.
Esto nos lleva a entender que Jesús se ofreció a sí mismo por nuestro pecado. En primer lugar, vean lo que hacían los sacerdotes. Dice, aquellos sumos sacerdotes. Pregunta, ¿cada cuándo hacían sacrificios? ¿Cuánto? Diario. Cada día. Y dice, Jesús no tiene necesidad cada día como ellos. Ellos tenían que hacer sacrificios todos los días. Si el templo estuviera hoy de pie, hermanos, veríamos a los judíos, al pueblo de Israel, ir al templo para hacer sacrificios. ¿Cada cuándo? Todos los días. Y tú y yo como gentiles, si quisiéramos ser parte de la obra de Dios, tendríamos también que llevar nuestro sacrificio todos los días. Pero ese templo no existe más, porque no hay necesidad más de esas cosas, hermanos. Pero esa es la gran diferencia que vemos aquí, que ellos tenían que hacerlo todos los días. Otra cosa más, el primer sacrificio que hacían, ¿por quién era? ¿Por quién? Por ellos mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque todos estos sacerdotes eran tan pecadores como el pueblo. Amén. Aquí todos somos pecadores por igual. No, pastor, usted es más santo que yo. No, yo soy más pecador que tú. Créemelo. Entendemos eso, ¿verdad que sí, hermanos? No estamos hablando una vez más de la práctica del pecado. Eso es la diferencia. ¿Estamos juntos? Todos aquí somos pecadores, hermanos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y va a estar ahí hasta que nos muramos. Pero la obra que Dios está haciendo con nosotros, hermanos, tiene que ver con la libertad del poder que esa naturaleza tiene sobre nosotros. Estamos libres de eso ya. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Ellos tenían que hacer sacrificios por sí mismos, primero. Y después ofrecían los sacrificios por el pueblo. Hermanos, Jesús al morir en la cruz, ¿cuántos sacrificios hizo? ¿Cuántos? Uno. Ahí dice. Lo hizo una vez. Por eso, hermanos, nosotros no creemos en la misa en el contexto de la doctrina católica, porque Jesús solamente fue crucificado una vez. No podemos sacrificar a nuestro Señor cada vez que se nos ocurra. Él lo hizo una vez, porque si tú lo crucificas más de una vez, quiere decir entonces que la obra de Jesús no es perfecta. Invalidas la impecabilidad de Jesús. Otra cosa más. ¿Jesús ofreció sacrificio por sí mismo, hermanos? O sea, me refiero, por sí mismo. ¿Él es pecador Jesús? No. Los sacerdotes ofrecían sacrificio por sí mismos, ¿no? Por ellos mismos. Jesús no lo hizo por sí mismo. Él se entregó a sí mismo. Eso es algo diferente, hermanos. Él no tenía que pagar por sus pecados. Él no tiene pecado, es sin pecado, nunca pecó, hermanos, es inocente, sin mancha, santo, apartado del mal. Lo que Él hizo es entregarse a sí mismo por ti y por mí. Y hermano, esto es lo que Jesús está haciendo por ti y por mí. Y sabemos que estamos seguros. Vean el versículo 28 una vez más. Porque la ley que Dios dio constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿Todos ellos tenían flaquezas, hermanos? Sí, comenzando desde Aarón, ¿verdad? Pero la palabra del juramento, ¿se acuerdan cuando Dios juró? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso lo juró Dios. O sea, hubo dos cosas aquí. La ley que Dios dio por medio de Moisés, que establecía sacerdotes débiles, imperfectos, que tenían que ofrecer sacrificio por ellos. Y por otro lado, Dios hizo un juramento, que iba a haber un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y su nombre es Jesús. Pero la palabra del juramento, que fue posterior a la ley, se dio después de la ley, al Hijo. O sea, ese juramento constituyó al Hijo. Y es hecho perfecto para siempre. Noten, debilidad, perfección. Hombres, Hijo. Dios puso a estos hombres
solamente para que miraran al que es aprobado por Dios, Cristo Jesús, hermanos. Y estamos en Cristo, por lo tanto estamos seguros, porque Él es perfecto. Y si Él es perfecto, tú eres perfecto y yo soy perfecto, porque estamos en Él. Veamos ahora en el capítulo 8, por favor, versículo 1 y 2. Veamos cómo este asunto, hermanos, tiene que ver con el cielo. No se me pongan muy comoditos aquí en la tierra, porque no es el destino final. Todos estamos a bordo de este fenómeno llamado iglesia, pero como cantábamos cuando éramos pequeños, este tren del evangelio va para el cielo. Aquí dice, ahora bien, versículo 1, capítulo 8, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde está él sentadito, hermanos? ¿A la diestra de qué? Del trono de la majestad en los cielos. ¿Y qué está haciendo ahí? Ya dijimos, está intercediendo por nosotros día y noche. Pero algo que necesitamos recordar. Jesús le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? ¿Cuántas? Muchas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, también voy a regresar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde está Él ahorita, hermanos? Sentado en el a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Para dónde vamos? Al cielo. ¿Está claro, hermanos? Por lo tanto, yo sé que hay que comprarse la casa, hay que tener dinero en el banco, hay que tener inversiones, hay que tener fondo 401k para retiro, etcétera, etcétera. Yo sé todo eso, hermanos, por favor, échenle ganas. Pero al final del día, no es nuestro destino final esta tierra. Imagínate que el rapto es hoy. ¿Cuántos ya tienen casa? Bueno, nada más 2. Ok. ¿Qué va a pasar con esos que tienen su casa? Pues ahí se va a quedar, gloria a Dios. Y lo que estamos rentando, pues no vamos a pagar la renta. Pero como ya estamos acostumbrados, no hay problema. ¿Verdad que sí? No va a pasar mucho. Pero, nota, o sea, piensa por un momento. El auto que te acabas de comprar nuevecito, el rapto ocurre hoy. ¿Qué va a pasar? Se acabó. ¿O tienes problemas en la casa? ¿Nadie te quiere en la casa? No te preocupes. Ahí se van a quedar todos. Adiós. ¿Verdad que sí? No, de verdad, piensa por un momento, hermanos. Mira, Pablo dijo, aliéntense, exhórtense unos a otros con estas palabras. Hermanos, yo he aprendido a través de los años a no preocuparme. Me cuentan problemas, me dicen cosas, nada más entra por acá y sale por allá. De verdad, aún los míos, a veces me quiero preocupar, pero empiezo a darme autoterapias. Me hablo a mí mismo. Gerson, ¿ya te diste cuenta que estás empezando a preocuparte de algo que no puedes solucionar? Y me respondo a mí mismo, sí, tienes razón. Me acabo de dar cuenta que estoy preocupando de algo que no puedo resolver. Y luego me vuelvo a decir yo mismo, pues vete a dormir, ¿para qué te preocupas? Y yo digo, sí, tienes razón. La Biblia dice, por nada estés ansiosos, ¿verdad? Y luego yo mismo me vuelvo a decir, y no has orado, ya te diste cuenta que no has orado y nada más estás preocupándote. Y yo me vuelvo a responder, sí, tienes razón, no he orado al respecto, mejor voy a ir a orar y me voy a dormir. Es más, vete a comprar una torta cubana con un buen vaso de horchata. Y luego me contesto a mí mismo, mejor vete a las semitas, sean más buenas. O sea, tenemos que conversar con nosotros mismos y traernos a la realidad. Hermanos, ¿acaso no es verdad que Cristo Jesús va a regresar en cualquier momento? Ahora, no quiero decir con esto que, pónganse debajo de un árbol y... No. En el libro de Proverbios leemos claramente que tenemos que ser industriosos, tenemos que ser responsables, tenemos que ser personas que están planeando y buscando edificar cosas propias dentro de lo que es el contexto de la vida. Pero al mismo tiempo, hermanos, no le debemos dar mucho énfasis a esto, porque la verdad de las cosas es que nosotros vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Jesús dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra, hagan tesoros ¿dónde? Allá en el cielo. Me acuerdo cuando estábamos leyendo el libro de Eclesiastés, la mayoría de nosotros como buenos hispanos tenemos la idea de dejarle la herencia a los hijos, ¿no es cierto?
¿Para quién es la casa? Para los hijos. ¿Para quién es el 401k? Para los hijos. Las inversiones para los hijos. Y lo que tengo para los hijos. Si no tengo nada, pues para los hijos también. ¿Verdad que tenemos esa idea? Y cuando estábamos en el libro de Eclesiastés, leí una parte que me llamó la atención cuando decía, los hijos nunca van a valorar lo que los padres hicieron. Y me quedé pensando, dije, híjoles, si combinamos eso con lo que dice la Biblia de que dice, haz tesoros en el cielo, dije, ¿qué no será mejor agarrar todo lo que tengo y dárselo a la iglesia? Mejor sembrar, ¿verdad? Ahora no estoy hablando necesariamente de esta iglesia, pero a una causa que, ahora eso es una buena causa, espero. O sea, porque tampoco quiero que malentiendan, ya pasó, que dejemos toda la iglesia. No, pero ponte a pensar, si yo tuviera que decidir entre dónde dejar mi herencia, Jesús dijo, haz tesoros, ¿dónde? En el cielo. Y por eso empecé a pensar en la gente que es rica y que luego deja todo su dinero a causas como para el cáncer, como para el desarrollo y todo eso. Y uno piensa, qué raro, ¿no? En lugar que se lo den a sus hijos, decimos nosotros, ¿no? Pero a veces me pongo a pensar, wow, yo creo que hay cosas que a veces se nos pasan porque tenemos los ojos puestos en la tierra. Como si nuestros hijos fueran a ser también inmortales. No, hermanos, quita los ojos de esta tierra. ¿Dónde está el Señor, hermanos? Él está en el cielo y Él viene de allí. Por lo tanto, todo lo que yo haga aquí en la tierra tiene que causar un impacto celestial. Y cada uno de nosotros tome sus buenas decisiones. ¿Qué es lo que va a hacer, hermanos? ¿Por qué? Porque vea lo que dice el versículo 2. Es ministro Jesús del santuario, hablando del templo, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nota, dice el verdadero tabernáculo. No es porque este tabernáculo, hermanos, haya sido falso. La Biblia claramente dice que este tabernáculo era copia, era sombra de lo que había de venir. La verdad es que Jesús es el tabernáculo, hermanos. Todo lo que había en el tabernáculo aquí en la tierra tiene que ver con Jesús. Jesús es el pan, Jesús es la mesa de los panes de la preposición. Jesús es la lámpara, Jesús es el altar del incienso. Jesús mismo es el velo que fue rasgado en dos. Su cuerpo fue puesto en la cruz por nosotros. Y podemos ir sobre cada elemento del templo. Y siempre cada elemento tiene que ver con nuestro Señor, ¿qué? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Apocalipsis dice que el Señor es nuestro tabernáculo, hermanos. Vamos a estar con Él en su presencia para siempre. Él es el verdadero tabernáculo. Todo lo que ellos hacían acá era para apuntarnos a Jesús. Y al final del día, hermano, si tú me preguntas cuál es el ministerio de Jesús, este es el ministerio. Es un ministerio celestial, es majestuoso, porque tiene que ver con el cielo. Y además, nota en el versículo 3, es superior. Es un ministerio superior. Dice, porque todo sumo sacerdote, versículo 3, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Verdad que ese es el papel de todo sacerdote? Presentar ofrendas y sacrificios. Dice, por lo cual es necesario que también o sea Jesús, tenga algo que ofrecer. Ahora, ¿Jesús tuvo algo que ofrecer, hermanos? Sí, se ofreció a sí mismo. Él cumplió su función como sacerdote. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, imagínate que Jesús hubiera quedado aquí en la tierra. Ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué no sería más sacerdote si se hubiera quedado aquí en la tierra? Porque todos los sacerdotes tienen que presentar ofrenda todos los días, de acuerdo a la ley de Moisés. Pero en el caso de Jesús, Él no tenía que estar aquí en la tierra todo el tiempo. Él vino aquí a la tierra por cierto tiempo para dar el sacrificio único de sí mismo. Pero una vez que hizo ese sacrificio, ¿qué tenía que hacer ahora, hermanos? Regresar otra vez de donde vino. Por eso no está en la tierra, porque si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. 5. Y estos sacerdotes, los cuales sirven a lo que es figura. ¿Qué es, hermanos? Figura. Es una copia y sombra de las cosas
celestiales. Nota, cosas celestiales. Hermano, hermana, tenemos que entender una cosa. Vamos para el cielo. Esta vida aquí en la tierra, hermanos, tiene muchos sufrimientos. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? Yo me acuerdo cuando me casé, estaba bien chavalito. Mi esposa y yo andábamos en una montaña, misioneros, y teníamos unos sueños súper fantásticos, bien ideales. No, hombre, íbamos a conquistar toda América. Y éramos bien felices según nosotros, ¿verdad? De allá, a montañas. Éramos misioneros en unos pueblitos. Pero conforme fue pasando el tiempo, hermanos, híjoles, ¿qué pasó con la felicidad? Se fue. No necesariamente en nuestro matrimonio, estoy hablando de la vida en general. Los hijos empiezan a crecer, los gastos empiezan a crecer, los problemas empiezan a surgir, rebeldías acá, rebeldías allá. Claro que hay momentos alegres y bonitos, ¿no? Pero, y ya cuando se van los hijos de la casa, uno dice, gloria a Dios, cámbiale la chapa a la casa, rápido, para que no regresen. Oh, no, hermano, con todo y chapa regresaron. Y otra vez. Ay, parece ser como que nunca se van a ir. Ahora, no estoy diciendo que no los quiero parte de mi vida, pero a través de la vida te das cuenta de que la vida es difícil, hermanos. Tiene dificultades, ¿no es cierto? Y el otro día estaba yo con un hermano aquí en la iglesia y ya no podemos saltar, ya no podemos subirnos acá, ya no podemos subir a nadie. Le digo, ¿qué pasó? Las riumas, hermano. Sí, hermano, las riumas. O sea, hermanos, la vida es una dificultad, es sufrimiento. Pero, sin embargo, he descubierto algo en medio del sufrimiento. ¿Sabes que el sufrimiento es bueno? Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia claramente, ¿verdad? Tened por sumo gozo. Ojo aquí, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué? En diversas pruebas. O sea que las pruebas son tutti frutti. Y dice que tienes que tomarlo con gozo, y esa es la razón. Porque cuando tu fe es probada, después de que pasas, tu fe es más firme y más sólida. ¿Sabes que en los momentos más difíciles, más duros de mi vida, es cuando he estado más cerca de Dios? He orado más, he leído la Biblia más, he estado en la iglesia más. Pero cuando todo es honky-dory, ¿dónde está el pastor? Ni sus luces. No va a la reunión de oración, no va a los estudios, no va a nada, ni siquiera se aparece en la iglesia. ¿Se han dado cuenta de eso, hermanos? El sufrimiento, hermanos, tiene un papel muy importante en nuestras vidas, y es crear en nosotros el deseo de algo mejor. Y al final del día te das cuenta que lo mejor que puedes tener en la vida es Cristo Jesús. El matrimonio, por ejemplo. Nosotros creemos que el matrimonio es una situación que va a causar felicidad en nuestras vidas. Y lamentablemente creo que hay muchos libros que han romantizado tanta la onda del matrimonio que a veces creemos que lo más importante dentro del matrimonio es el romance. Pero ¿saben qué, hermanos? El matrimonio en realidad sirve para tener hijos y para protección uno al otro, en lo que es el corazón del matrimonio. Todo lo demás es extra. Pero al final del día, hermanos, el matrimonio no te hace feliz. El matrimonio no te da gozo. El matrimonio no te da paz. El matrimonio no te da esperanza. ¿Sabes quién te da todas esas cosas? Jesús. Vamos a suponer que tu matrimonio está bien. ¿Qué anhelamos ahora? Hijos ideales. ¿No es cierto? Y podemos ir sobre la misma historia. Al final del día, hermanos, ningún hijo te va a dar todo sino Cristo Jesús. A lo mejor tienes una familia ideal, pero no tienes los recursos ideales. La misma historia, hermanos. Al final del día tú puedes ir escalando en los diferentes niveles de felicidad, de alcance, de éxito en tu vida,
En cada nivel, si no tienes a Cristo Jesús, estás en la misma situación. Amén. Y aun cuando llegues a la cúspide, te vas a dar cuenta de algo, hermano. Lo más importante en la vida es tu relación con Cristo Jesús. Hay un pastor amigo mío que fue campeón de surfeo. Y un día me contó que venció a tanta gente surfeando, ¿verdad? Porque su meta era llegar a la cúspide. Y dice que por fin Hawái llegó a la competencia final, hermanos, y venció a todos. Era el campeón de campeones en surfeo. Y claro, ese día andaba sin Cristo, todavía no vivía para el Señor. Y dice que todos empezaron a celebrar y la champán y todo, y ustedes saben ahí, ¿no? Pero dice que después se empezaron a ir unos y otros y otros. Se quedó solito en la playa. Solito. Él y su trofeo. Y dice, tan vacío como nunca. ¿Por qué, hermanos? Porque al final del día, tu relación con el Señor es lo más importante. Nosotros vamos camino al cielo. Y si yo tengo que cuidar algo en mi vida, si tú tienes que cuidar algo en tu vida, que sea tu relación con Cristo Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, absolutamente todo lo demás, viene ¿por qué? Añadidura. Y la añadidura, en el contexto de lo que está diciendo ahí, hermanos, es lo que tú necesitas para vivir aquí en la tierra. Sustento y abrigo. Es lo único que necesitas. Amén. Pero Jesús es número uno. Sustento y abrigo es lo siguiente, y después de ahí, lo que Dios tenga misericordia de darte, Él te lo va a dar. Entonces, terminamos acá en el versículo 5, dice, sombra de las cosas celestiales. El punto final es el cielo. Y dice el 5, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en él. Monte. Dios le mostró a Moisés exactamente qué es lo que tenía que hacer. Le dio el modelo. Y ahora vean, versículo 6, pero ahora, eso fue el modelo para Moisés, y Moisés lo llevó a cabo, y los sacerdotes hicieron su trabajo. Cristo vino, y ahora tenemos tanto mejor ministerio, es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Nota tres cosas: mejor ministerio, mejor pacto, mejores promesas. Mejor ministerio, mejor pacto, mejores promesas. ¿Y quién es el mediador, hermanos? ¿Quién es? Jesús. Hermano, el ministerio que está haciendo Jesús por nosotros es mucho mejor que el ministerio que pudieron haber hecho estos sacerdotes. Por lo tanto, tu salvación es segura, es completa, es real. Y el pacto que el Señor hizo es rescatar al pueblo de Israel, hermanos. Esta carta es para los hebreos y está hablando del pacto que Dios hizo con ellos. Los va a rescatar eventualmente. Ahorita está trabajando con nosotros los gentiles. Eventualmente los judíos van a ser parte de la salvación. Pero lo que me encanta es mejores promesas. Mejores promesas. Estos sacrificios, hermanos, cubrían pecados. El sacrificio de Cristo quita pecados. ¿Qué es mejor, hermanos? Quitar. Así es que cualquier cosa que tú leas en la palabra está respaldada por Dios, garantizada por Jesús y confirmada por el Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu Santo escribió la palabra. Lo único que tienes que hacer, hermano, es creer. Creer, creer, creer. Jesús tiene en sus manos nuestra salvación. Los dejo con estos. Nunca trabajes para salvarte. Trabaja porque eres salvo. Amén. Relájate. No te preocupes de tu salvación. Jesús está al mando y al comando de eso por ti. Lo único que tienes que preocuparte es de estar conectado a la vid. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Preocúpate en tu relación con Cristo, lo cual va a dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios.
Preocúpate de leer las Escrituras, preocúpate de orar. Porque ambas cosas también van a dar testimonio de que eres hijo de Dios. Amén. Pero tu salvación no te preocupes. Eso está en las manos de Dios. Y como está en las manos de Dios, está garantizada. Vas a estar en el cielo. Amén. Nos vamos a ver en el aire. No te preocupes. Nos vamos a ver en el aire. Padre bueno.